Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y tengo por aquí un invitado muy especial. Yo le digo cariñosamente Willy Fogg porque vamos a hablar hoy del mundo y de la educación por el mundo. Y bueno, estoy encantada hoy de tener por aquí a Carlos Payero, que conocí ya hace unos años. Antes de empezar a grabar hemos estado recordando. Yo lo recordaba que lo conocí en Murcia y luego me ha dicho, no, nos vimos mucho antes en Málaga y yo ya ni me acordaba. Así que bueno, Carlos, me encanta que hayas tenido un hueco en tu apretada agenda y estés por aquí hoy conmigo un ratito. ¿Qué tal? Pues todo muy bien, encantado de estar aquí contigo tomando este café. Así que muy feliz y muy contento. Ya te digo, yo de mayor me voy a pedir ser Carlos porque ahora vais a escuchar todas sus historias, que yo me quedo muerta de todo lo que viaja, pero antes de comenzar, ¿quién es Carlos Payero? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, si le preguntaras a mi familia y a mis amigos en una palabra, creo que te dirían lo mismo, viajero y disfrutón. Y creo que ahí se podría resumir, pero sobre todo apasionado del aprendizaje y apasionado de ir compartiendo experiencias por el mundo dentro del ámbito de la educación. Así que tengo esa gran suerte. Rosa dice viajes, pero no solo viajes, es todavía más allá. Es viajar para conocer y descubrir qué está funcionando en la educación del mundo. Y hasta el momento pues he viajado a muchos países y he tenido la fortuna de conocer, de trabajar, de aprender de distintas escuelas sobre distintos proyectos educativos que están llevando a cabo. Y esto lo auno también con mi labor en el ámbito universitario, soy profesor universitario. Me cayó un maravilloso regalo del cielo que se llama asignatura Psicología de la Educación y también imparto clases de otra asignatura preciosa que se llama Pedagogías Contemporáneas. Y ahí, pues, aparte de trabajar también en el ámbito empresa, pero sobre todo en la universidad, estoy centrado en la parte educativa dentro del ámbito de la psicopedagogía. Pues nada, ahí es nada, así que estás entretenido y bien lo has dicho, que no es todo viajar, sino que es aprendizaje y tendrás mucho que contarnos hoy, pero antes de comenzar con todas estas historias que nos vas a contar, ¿qué es para ti la educación, Carlos? Bueno, creo que el tema de qué es para mí la educación me ha venido heredado. Yo tengo la fortuna y la suerte de ser hijo de senador Payero, que él es un gran pedagogo, un gran formador que ha estado toda la vida trabajando y realizando formaciones en el ámbito de la educación, pues desde hace más de 60 años. Y yo le pregunté un día a mi padre qué era la educación y me gustó tanto que la he tenido que heredar y compartirla. Para mí educar es acompañar a cada Juanito para que sean los mejores Juanitos que Juanito pueda llegar a ser y apoyar a cada Lola para que sea la mejor Lola de todas las Lolas posibles. Y todavía hasta el momento no he encontrado una definición que me llene más, que me enfoque más y que defina un poco lo que estamos realizando en el mundo de la educación. Es acompañar a cada ser para que pueda desarrollar su máximo potencial. Estar a su lado, acompañando, dejando la responsabilidad siempre al alumno, pero nosotros estando ahí con esa famosa idea del tutor como guía de la planta, apoyándole en su crecimiento. Bueno, y si encima la frase es de tu padre, ya que me vas a Claro. contar, ¿no? Es que no me quedaba otra, no he podido encontrar ni mi propia definición. Me Hombre, ya te resultó digo. tan útil y me llamó tanto la atención que desde ahí siempre es la que me ha marcado, me ha guiado y además es mi itinerario educativo. Qué guay, qué guay. Y pues no sabía que tu padre también era profe y bueno, ¿ves? Si yo es Sigue, que me llevo aprendizaje sigue, constante, ¿eh? sigue ¿Qué, qué, siéndolo con 82 años, qué sigue me en cuenta? activo, Pues siguen sigue en activos. activo y con una energía que increíble, sí, sí. Madre mía, madre mía. Bueno, sí, así de tal palo, tal astilla, así que a tope. Bueno, yo ya lo fui llevando a mi terreno. Aprendí todo lo Claro, que claro. pude de él, sigo aprendiendo, pero después sí que encontré mi propio camino. Qué bueno, Carlos. Pero bueno, entremos ya en camino. ¿Cómo que esto de que viajas tanto? Yo te tengo en el Instagram y yo te he visto este último año, Japón, te he visto en Tailandia, en Dubái. Bueno, yo me quedo muerta. O sea, cuéntanos un poco esto de viajar, qué vas investigando, qué vas aprendiendo y también aprendiendo, porque está claro que tú estás en un aprendizaje constante cada vez que bajas de un avión. Y cada vez que te subes y cada vez que estás en el avión. Esto es un proceso de vida.
Pues compartir esa gran fortuna que tengo. Hace ya unos cuantos años me decidí a ir investigando por el mundo para conocer distintas perspectivas educativas, porque muchas veces en las escuelas, en los centros educativos, nos centramos en lo que estamos realizando en nuestras paredes, pero muchas veces no tenemos la idea, la perspectiva de lo que se está realizando en otros lugares, ya en otros países, incluso algunos que ni siquiera conocemos. Y yo creo que en educación tenemos esa asignatura pendiente, que es la de compartir lo que nos está funcionando entre escuelas del mundo. En el mundo hay más de 2 millones de escuelas y muchas veces ni siquiera conocemos alguna escuela que nos sirva de referente, que nos guste la filosofía educativa que tienen. Conocemos nuestra escuela y la de nuestros compañeros, compañeras que conocemos, pero hay un mundo de posibilidades en esos más de 2 millones de escuelas con distintas propuestas educativas que, si bien a lo mejor no funcionan en mi centro educativo, pero sí que me pueden dar ideas y yo puedo realizar algo que sí que funcione en mi centro educativo. Entonces esto vino, pues una conversación, de nuevo tengo que recurrir a mi padre, porque el primer día que yo empecé a trabajar como profesor, profesor de inglés, yo empecé trabajando como profesor de inglés en primaria y el primer día, pues mi padre me acompañó a la escuela y él me contó una historia que era un poco crítica de educación y yo le dije, pero papá, si tú eres muy positivo en educación, ¿cómo me cuentas una historia que es una crítica al sistema educativo? Y él me dijo una frase que se me quedó de estas experiencias cristalizantes que llama Howard Gardner. Y él me dijo, es que te puedes pasar toda la vida buscando las cosas que no funcionan en educación, hijo mío, si quieres. Pero también puedes dedicar tu vida a buscar todo lo que sí que funciona en educación. Y a partir de ahí, pues para mí fue una experiencia cristalizante, como decía, y a partir de ahí pues me enfoqué en eso, en buscar no aquello que no funciona en la educación, que ya lo conocemos, que es sabido y que además es muy repetitivo, sino buscando propuestas que sí que funcionan en la educación. Y emprendí y empecé a viajar conociendo distintas propuestas educativas. Cuando yo estaba estudiando magisterio, pues opté a una beca Erasmus y me fui a estudiar el sistema educativo de Finlandia, de Suecia, de Noruega y de Dinamarca. Estoy hablando del año 1999, cuando Finlandia no era lo que era, ni Suecia era lo que era en el ámbito de la educación, pero sí que me llamó mucho la atención. Y ahí se despertó ese interés de ir conociendo nuevas culturas, no solo el país, no solo el hecho de viajar, sino entrar en las escuelas para conocer lo que se estaba haciendo en los salones de clase con los alumnos y con las alumnas. Y ahí ya me llamó, me despertó y a partir de desde entonces pues ya llevamos unos cuantos años haciendo esta bonita función. He tenido la suerte de estar en más de 100 países y en prácticamente todos ellos pues trabajando y colaborando con distintas propuesstas educativas y sobre todo investigando sobre qué se hace en las distintas escuelas del mundo. Qué guay, qué guay. Y, ¿te encuentras que te abren las puertas todo el mundo, todas las escuelas? ¿Encuentras facilidad para acceder a los centros y poder visitar y demás, o te has encontrado impedimentos? Me ha pasado de todo. Ya te digo, Pero me normalmente imagino. yo sé que hay gente que cuando viaja le gusta conocer mercados de cada país. Hay gente que cuando viaja le gusta conocer cafeterías, sitios, playas. A mí me gusta conocer escuelas. Sí que es verdad que desde la perspectiva, como habiendo trabajado en el ámbito de la orientación escolar, como por más de 11 años, eso me ha abierto muchas puertas, muchos contactos. Y desde el ámbito universitario, soy profesor universitario del Instituto de Empresa, del IE, y eso la verdad es que abre muchas puertas. Muchas veces cuando yo quiero llamar a la puerta de una escuela, al decir, al presentarme, ellos dicen, pues sí, Carlos, pero si te conocemos, pues entonces lo que vamos a hacer es una formación con el profesorado sobre lo que tú estás implementando en las escuelas y a cambio nosotros te enseñamos, te mostramos y te dejamos estar aquí trabajando con nosotros. Y es al final un acuerdo, pero sí me ha pasado de todo. En Singapur me tuvieron que echar de una escuela, me sacó la seguridad ¿En serio? porque sí, sí, yo estaba en Singapur visitando escuelas precisamente y enfrente de mi hotel había un edificio muy moderno con un diseño muy vanguardista y a mí me llamó la atención que ponía SOTA, School of the Arts de Singapur. Y yo decía, schools, no parece una escuela, no era un edificio muy moderno, parecía más un museo, estilo MoMA, etcétera, etcétera. Entonces yo indagué y efectivamente era una escuela, es una escuela maravillosa
que trabaja solamente el bachillerato internacional, los 2 últimos niveles, pero está dedicado únicamente a las artes. Entonces, en cada planta se trabaja un arte distinta. Pues estaban el baile, la danza, estaba la música, estaba el cine. Entonces, yo poco a poco me adentré en la escuela y vino la seguridad cuando estaba en la sexta planta y me dijo, es que está usted en un centro educativo. Y digo, perdone, me despisté, es que me llamó mucho la atención, yo soy orientador escolar, etcétera, etcétera. ¿Está usted en la sexta planta? Y yo, bueno, sí, llevo media hora entretenido. Y a la que me acompañaban amablemente hacia la puerta, pues dije, yo muchas veces los contactos son con los orientadores escolares. Entonces pregunté por la orientadora escolar y resulta que ella conocía mi universidad, había asistido a una sesión que hicimos para orientadores que impartí yo, me conocía y bueno, pues a partir de ahí ya, lejos de echarme, me invitaron y me quedé una semana investigando sobre las cosas que hacían en esa maravillosa. Pero me ha pasado de todo. Sí me he encontrado con algunas escuelas pues que hay algunos impedimentos, sobre todo en Rusia. En Rusia me ponen muchos impedimentos porque yo estoy formado en el ámbito de la programación neurolingüística y esto ellos no lo entienden. Y cuando vieron mi currículum, mi perfil que ponía esto, pues amablemente me dijeron que no podía visitar escuelas en ese país. Pero al final lo he conseguido. Anda, 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 qué fuerte. ¿Lo has conseguido y qué tal? Muy bien. Además, unas Sí. escuelas, pues sí, sí, sí. Normalmente la tendencia es en las sesiones formativas, cuando estoy con profesores, cuando estoy trabajando con distinta gente, pues yo siempre hago esa pregunta de ¿qué escuela te gustaría visitar del mundo? Esto, si me lo permite, Rosa, en las sesiones que hago una pequeña maldad. Les doy a los educadores, les doy 40 segundos para que me digan el nombre de 4 escuelas que les gustaría visitar en el mundo. Yo digo, tenéis 40 segundos, 4 escuelas para visitar en el mundo. Si me decís qué escuelas son, yo pago todos los gastos. Y hasta el momento, y tristemente, en 40 segundos, a los educadores no se nos vienen a la cabeza 4 modelos educativos, 4 escuelas que nos gustaría visitar. Y me da mucha pena. Sale una, sale dos, salen países. A mí me gustaría Finlandia, a mí me gustaría el modelo educativo de Brasil, a mí me gustaría. Salen países, pero no salen nombres concretos de escuela. Entonces, a partir de aquí yo cuento cuál es mi experiencia, cuáles son algunas escuelas que me han llamado la atención en el mundo y ahí esto sí que va dando pie a que las personas ya conecten con algunas escuelas, que investiguen y me mandan después por redes o por email, me mandan, Carlos, he conocido esta escuela y creo que te encantaría. Y voy recibiendo muchas propuestas, muchas ideas de escuelas que yo no conozco, pero que ya la gente me invita, ya investigo un poco y digo, uy, esta escuela hay que apuntársela, hay que ir para allá y trabajar con ellos en la medida de lo posible. Claro, claro. De hecho, estaba yo aquí pensando, digo, hombre, yo me pediría una vitra por ver el edificio, pero claro, no te vienen. O sea, puedes decir el modelo finlandés o modelo tal o ir a Singapur, pero no te viene escuela como tal, ¿cierto es? O sea que eso es para hacerlo pensar también. Es que es No para sé. hacérnoslo pensar. Yo normalmente les digo, imaginaos que esta pregunta se le hiciera a estudiantes de cocina y les pregunto 4 restaurantes del mundo donde les gustaría ir. Inmediatamente les sale. Si le pregunto a chicos o chicas deportistas de 4 clubes de fútbol que les gustaría ir a entrenar, inmediatamente les sale. Y a nosotros como educadores todavía nos cuesta reconocer modelos educativos distintos del nuestro. Y esto al final lo que hace es que no conocemos qué se está haciendo en otros lugares, que nos podría valer perfectamente para incorporarlo a aquellas cosas que son factibles en nuestra escuela, en nuestra clase. Y es un poquito lo que decía antes, esa necesidad de que colaboremos entre docentes del mundo, porque muchas veces hay ideas magníficas, propuestas maravillosas que se quedan ahí, en una escuela, sin que el resto de los educadores del mundo lo sepamos. Bueno, a veces también hay ideas maravillosas en tu propio centro y la mitad de la gente ni se ha enterado de lo que tú haces. O sea que a veces estamos con la puerta al frente del compañero que está haciendo cosas increíbles y no lo sabemos. Que puede pasar hasta en tu propio centro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo normalmente cuando hablo de turismo pedagógico digo, antes de irnos a China, veamos lo que tenemos en el pasillo de nuestra escuela. Eso te iba a decir, te iba a hacer un poquillo ahí la pregunta de, ¿Finlandia es todo lo que parece? Bueno, pues tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Yo recuerdo que cuando vine en el año 1999, sí que me impresionó porque no me lo esperaba. Hoy en día se hablan muchas cosas de Finlandia, se hablan muchas cosas de Singapur. A mí hay cosas que me gustan y hay cosas que me aterran. Al final, en lo que más me fijo son aquellas cosas que me gustan.
porque al fin y al cabo es lo que queremos compartir con el resto de los educadores en los proyectos que realizamos. Pero sí que recuerdo que cuando regresé de aquella experiencia en Finlandia, se lo estaba compartiendo a mi padre, lo estaba compartiendo en la escuela y mi padre me preguntó, ¿y tú crees que en 15 años estaremos donde está Finlandia? Y digo, en algunas cosas no estaremos en la vida. En las cosas, lo que se propone en Finlandia no tiene cabida en nuestro sistema educativo. Y no me quiero ir a las ratios ni meter en debates de estos, pero en la escuela donde yo estaba eran 13 alumnos con 3 profesores por aula. Ya te digo, Eso igualito. ni en 15 ni en 25 años. Hombre, Ojalá, primero por la ojalá, población pero mundial, bueno, la población de cada país, es que no es lo mismo tener más de 40 millones de habitantes que tener 4, claro. efectivamente. Pero sí hay algunas cosas que sí y al final mi filosofía un poco es de cada sitio siempre se aprenden cosas. Y hay algunas que no nos gustarán, por supuesto, pero bueno, esas se quedan ahí y a mí me interesa más compartir aquellas experiencias que sí que creo que funcionan. Y muchas de ellas las traemos a las escuelas, las ponemos en práctica para ver si no funciona, porque hay ideas que son maravillosas, pero con nuestro perfil de estudiantes, con las estructuras que tenemos, pues no funciona. Simplemente pues probar, adaptar hasta que demos con algo que sí que no funciona. Y aquello que no funciona, pues lo seguimos usando y lo que no nos funciona, pues tenemos que seguir buscando hasta que encontremos con algo. Totalmente. Yo esto lo conté ya en un episodio, pero con 80 invitados que ya llevo, alguien no lo habrá escuchado, pero yo, Carlos, aquí en Fuengirola, donde yo vivo en Málaga, está el único colegio finlandés público que hay fuera de Finlandia, no sé si lo sabía, No lo sabía. y pues hay un colegio finlandés en toda España y es público, de hecho está súper, súper cotizado el conseguir plaza aquí y bueno, de hecho es que hay vuelos Málaga-Finlandia, Helsinki directo, ¿eh? O sea, hay montones de vuelos diarios Málaga-Helsinki, porque aquí la gente de Finlandia nos quiere un montón. Y de hecho, yo voy al bar aquí al frente y tiene la carta también en finés. Vaya, que esto es mortal. La mitad de mis vecinos son finlandeses. Y es verdad que el modelo cambia. Aquí, por ejemplo, yo me he asomado a las escuelas y verlas y tienen, por ejemplo, materia como tal, como tenemos una lengua, una mate o música, ellos tienen cocina. Por ejemplo, se les enseña a cocinar y a preparar cosas de casa, cosas elementales y he cotilleado un poco y te llama la atención un montón. Las aulas están chulísimas y fíjate que es un edificio pequeño, pero lo poco que se ve desde fuera y que he podido intentar cotillear y hablar con vecinos, pues me cuentan un poco el modelo y cierto es, como tú dices, es otra realidad, pero también cosas que tienen buenas que se pueden traer para acá, ¿no? Ujú, eso es. Y hablamos de Finlandia, pero hablamos de cualquier lugar del mundo, tiene cosas positivas. Y escuelitas pequeñas con pocos recursos tienen mucho que ofrecernos al resto. Al final se trata de eso, de ir viendo, ir conociendo distintas realidades y traerlas para experimentar. Porque que funcione en Argentina no significa que vaya a funcionar en mi aula de Fuengirola o en mi aula de Madrid o en el aula donde yo esté, pero merece la pena que pongamos el enfoque en aquellas cosas que ya están funcionando. Y hablabas de la asignatura de cocina, pero afortunadamente, y a mí me da mucha alegría, cada vez hay más flexibilidad curricular y cada vez se están creando asignaturas más adaptadas a los tiempos modernos. Pues esto, yo la primera escuela que conocí que creó su propio currículum educativo es la Green School de Bali, que esta es muy conocida y es muy famosa porque es una escuela muy bonita, que está construida únicamente en bambú, no hay puertas, no hay ventanas, son todo espacios abiertos en contacto con la naturaleza y ellos están educando para la sostenibilidad. Por eso se llama la Green School, preparando a los líderes verdes del futuro. Y cuando yo fui allí y estuve trabajando con ellos, pues aprendí muchas cosas, pero me impactó mucho el que crearan su propio currículum educativo. Ellos están en Bali, en Indonesia. No les servía el currículum de Indonesia para lo que querían hacer. No le valía el modelo inglés, no le valía el modelo americano y al final decidieron, oye, ¿por qué no creamos nuestro propio currículum educativo? Con algunas ventajas y algunos inconvenientes. En esta escuela que hoy es reconocida a nivel mundial, los 2 primeros años, los alumnos que terminaban no podían acceder a la universidad porque las universidades no estaban reconociendo esa certificación, ese currículum. Entonces, imaginémonos que ha sido un camino arduo, pero que ha merecido la pena. Y esto está inspirando a muchas escuelas. Yo cuando comparto el modelo de la Green School de Bali, que tengo un vídeo que hice para darlo a conocer, para que ellos explicaran su proyecto educativo, pues impacta mucho. Y, por ejemplo, en otras escuelas, cuando les hablaba de
flexibilizar el currículum, esto le ha servido de inspiración a escuelas para crear asignaturas que ellos consideraban que tenían que impartir y las han ido impartiendo a raíz de eso, de una inspiración que llegaba de una gente maravillosa que decidió hacer algo en educación hace unos años y que está compartiéndolo los resultados con otras escuelas del mundo. Qué guay, qué guay. Y Singapur, ¿qué podrías decir de Singapur con, bueno, siendo número uno, ¿no? Y que se contempla actualmente, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿cómo, qué apreciación tiene? A pesar de esa escuela que te echaron, que luego al final te quedaste, Me encanta. ¿qué es lo, qué es lo que tiene en sí el sistema educativo allí, ¿no? Para ser considerado actualmente, creo que está el número uno, ¿no? Ujú. Sí, en los informes PISA siempre destacan. A ver, hay luces y sombras en el modelo de Singapur. Esta escuela que yo te comento, SOTA, esta escuela es aprendizaje activo donde los alumnos, yo no veía, no reconocía a los profesores cuando iba caminando por las distintas plantas. Estaban haciendo sus proyectos de cine, estaban haciendo sus proyectos de danza, estaban preparando un concierto en la planta, pues eso no es muy normal, es atípico. Sin embargo, esa no es la realidad de Singapur. Singapur, desde mi punto de vista, siempre desde mi enfoque y mi perspectiva, a mí me parece tremendamente exigente y que etiqueta mucho a los alumnos. Los alumnos desde las primeras etapas educativas se les hacen test de inteligencia de distintos niveles y en función de eso se les va asignando y se hacen grupos donde están los más destacados de la clase y otros grupos donde están alejados y donde no están trabajando pues ni la inclusión, ni las necesidades educativas, etcétera, etcétera. O sea, se olvidan muchas de las cosas porque están muy enfocados desde mi punto de vista en los resultados académicos, olvidándose del contacto humano, etcétera, etcétera. Esta es la parte que no me gusta tanto. Ahora, en cuanto al nivel del profesorado, en cuanto a la forma, la metodología de enseñanza en estas escuelas, está muy por encima del resto del mundo. Creo que eso es lo que les hace que destaquen tanto en PISA, pero hay una realidad oculta en todo esto que se consigue y para mí creo que hay muchos alumnos que llegan muy alto pero dejan a muchos alumnos marcados con etiquetas de tú no vales para esto, no eres lo suficientemente bueno, no eres capaz de. Entonces, muchas veces se les enseña las cosas que no son capaces de hacer más que aquellas que sí que son capaces de hacer. Claro, bueno, yo creo que también, no sé, dime si estoy equivocada, pero viene también un poco de la cultura oriental, ¿no? También has estado en Japón y podrás Uh -huh. contarnos, pero eso se viene viendo, ¿no? Son un poco así y además son muy exigentes. Te hablo también de mi experiencia. Cuando me ha llegado un alumno de China, llega sin saber hablar y sin saber nada y de pronto se convierte en el número uno de la clase en cuestión de 2, 3 meses. O sea, son gente muy, muy, muy de trabajar, trabajar, trabajar y esa perspectiva yo creo que también viene de esa cultura oriental, ¿no? Singapur y China se parecen mucho en cuanto al sistema educativo. Sí que es verdad que Singapur apuesta más por metodologías activas de aprendizaje, mientras lamentablemente en China sigue el mandato del profesor habla y los alumnos pueden hacer dos cosas, escuchar o dormir. Está permitido dormir en las aulas, pero no ¿En hablar. serio? Está permitido. Yo recuerdo mi primera charla en una escuela en China fue hace ya muchos años y yo iba y yo decía, pero ¿todos los alumnos hablan inglés? Y la orientadora me decía, sí, sí, Carlos, todos los alumnos hablan inglés, ¿está preparado? Perfecto, vale. 120 alumnos, 2 horas de formación con los alumnos, pues vendrían a ser de 16, 17 años. Y yo, como no me creía lo del inglés, porque en China el inglés no lo habla mucha gente, yo lo primero que les dije en inglés es, si me estás entendiendo en estos momentos, levántate, por favor. Y se levantaron 2 de 120. Sesión de 120 minutos con alumnos que no entendían muy bien inglés y yo intentando hacer todos los alabares posibles con el fin de engancharles. Y en un momento dado de la sesión, pues se me quedaron dormidos 2 o 3 alumnos. Y yo, claro, yo miraba, yo no les podía culpar, digo, si no me entienden, 2 horas, este señor de España, Demasiado. 2 horas viene este señor a contarnos cosas y no. Y entonces cuando pregunté me explicaron eso, que así como en España nos sentamos atrás para que el profesor no nos vea, el truco en China es que se sientan delante para dormirse y que sus compañeros no lo sepan.
Ah, Eso, fíjate. ese sí que es un cambio. Ese es un cambio. En España que vamos luchando para tomar los últimos asientos en los congresos, son las primeras filas que se llenan, etcétera, etcétera. Sí, Pues además allí me eso pasa a con, mí en la charla de sentarse aquí delante, que me tenéis sola, claro. Pues ahí sí, ahí se sientan delante porque si ellos se quedan dormidos, el resto no lo saben. Entonces, China es un modelo exigente, sí que tiene muy buenas capacidades, pero al final lo que sucede es que el tema de las emociones pues no lo trabajan. Nosotros en el proyecto que estamos realizando, en mi empresa que se llama Mente Colectiva, lo que hacemos es compartir estos proyectos con escuelas y hacemos una certificación durante 4 años que vamos eh, implementando aquello que funciona en otros países en distintos modelos educativos. Pues el reto en China fue que veníamos con aprendizaje emocional. Hace ya muchos años, ¿eh? Imaginaos hace 10 años en China intentando implementar un modelo de educación emocional. Claro, yo cuando lo presenté a los padres, ahí hay una anécdota muy graciosa porque, claro, los padres no hablaban inglés. Yo expliqué todo, había una intérprete y al terminar la sesión, pues se me acercó un padre chino, pequeñito, y muy malhumorado. Y me miraba y me empezaba a gritar y me gritaba en chino, claro, yo no entendía nada, pero de... Y entonces la traductora, la intérprete, lo interpretaba, pero con un tono muy cálido. El señor Chang quiere expresar su malestar por este programa de inteligencia emocional, puesto que él opina que las emociones son para débiles. Y yo Justamente el miraba a la enfadado, intérprete ¿no? y yo miraba y decía, eso no es lo que ha dicho él, o por lo menos no lo que ha transmitido. Entonces yo le decía que, bueno, que le generaba y él me decía que estaba muy enfadado porque sus hijos tuvieran que aprender sobre inteligencia emocional y que eso de expresar las emociones era que débiles. Entonces yo al intérprete le dije, pero él me está expresando su enfado. Eso es un signo de debilidad, porque el enfado es una emoción. Entonces me decía, no, la tristeza es lo que es de débiles, el enfado es de poderosos. Entonces, en esos países, el tema de la inteligencia emocional, hay una coraza, hay una capa de no expresar, de no compartir. Y eso al final, pues alude al ámbito educativo, que no se trabaja tanto eso, sino que se trabajan capacidades más intelectuales, pero olvidándonos de un componente importante. Bueno, la buena noticia es que esa escuela lleva 6 años con una asignatura implementada en la escuela que se llama inteligencia emocional, ¿eh? Muy bien. Y los resultados han sido fantásticos y lo bonito fue que los alumnos al final compartieron con los padres a final de curso todo lo que habían aprendido, ellos hicieron un evento donde compartían todas estas cosas. Pero sí que es verdad que Japón es un poco distinto, Rosa, me hablabas de Singapur, de China, de Japón. En Japón son muy exigentes, pero esa idea que tenemos de los japoneses muy respetuosos, pues también se lleva en el ámbito escolar. Y entonces sí que hay modelos de exigencia, pero desde mi punto de vista, Singapur y China son un poco peores en cuanto a las metodologías, los hechos que actúan para ser estrictos. En Japón es estricto, pero desde el respeto. En China y en Singapur, que me perdonen, pero yo he visto faltas de respeto. Muy interesante eso que comentas, porque yo mi experiencia en Japón, ¿no? El respeto siempre, o sea, el agradecimiento, el respeto, el orden, que te habrá pasado también a ti cuando has estado. Yo la primera vez que me subí en el metro estaba flipando, ¿no? Cómo se organizaban las filas la gente, te deja salir a la gente que está dentro del tren, entrar, o sea, una organización y una orden que me llamaba muchísimo la atención de civismo, ¿no? De personas y de respeto. Además, te dirigías a la gente y lo que tú dices, no hablan inglés la mayoría, tú tienes allí un nivel C7, vaya, para ellos, porque intentas hablar con ellos de lo más despacio posible y no hablan, pero luego siempre prestados a ayudarte. De hecho, me pasaba que le preguntabas una indicación a alguien y te llevan hasta el sitio y tú le estás diciendo, no, no, dime si voy bien por aquí. Y nos pasó en varias ocasiones que el japonés cogía y nos decía, no, vente, vente, no, y dejaba de hacer lo que estaba haciendo para llevarnos hasta el lugar. Esa cultura del respeto es admirable. A mí me hacía mucha gracia porque yo he visto Novita, Doraemon, yo soy de esta cultura, Carlos, yo me he tragado muchísimo manga y todo esto, ¿no? Y Sailor Moon, y bueno, pues se ven los típicos niños salir de la escuela con sus mochilitas y es que lo ves igual allí. De hecho, yo me traje una mochila de colegio de Japón, yo no lo podía evitar. ¿Te trajiste la mochila que viene con Sí, capita, sí, sí, la tengo. que están preparadas, que son muy duras porque están Sí. preparadas para los terremotos?
Pues eso no lo sabía, es que son durísimas, Claro, que son la son caña. durísimas y son muy pesadas, pero es que están preparadas porque ellos las utilizan para, en caso de que suceda un terremoto, que en Japón es bastante común, es un sistema de protección y los alumnos saben cómo tienen que protegerse usando las mochilas. Qué fuerte, vale, pues A- yo eso a- no lo sabía. además además de ser preciosas, además de ser maravillosas, Son pero por eso pesadas. pesan tanto. Por eso Sí, pesan sí, sí. tanto. Vale, 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 pues yo me la traje, pues yo dije: "Yo me traigo una mochila de novita". Pero sí, no sé la experiencia, allí contigo en educación, pero yo me llamaba mucho la atención lo mismo. Fue inevitable y me pasa, pues eso, asomarte al cole o ver lo que ves o ver cómo tratan los docentes al alumnado y esa organización. No sé si quieres comentar algo más de Japón, pero si dejamos la parte de Oriente, nos quedaría también América o nos quedaría también África, que has estado también por toda esa zona, si quieres recalcar algo, alguna escuela que te haya llamado también mucho la atención. Pues mira, en África sobre todo me gustaron escuelas en Tanzania. Y compartí algunos vídeos y me han pedido mucho ese vídeo porque yo entraba en un aula y los alumnos me cantaban una canción y me explicaban lo que ellos iban aprendiendo. O sea, como que salía natural de los alumnos de, bueno, este señor tan blanquito que ha venido a visitarnos, vamos a contarle todo lo que hacemos aquí. Y recordaba yo eso, de que en África es mucho la corporalidad, la kinestesia, el aprender haciendo. Tienen pocos recursos, pero lo suplen con esa alegría, con esas ganas, con ese interés. Y ahí conocí, pues eso, que había mucha conexión entre las familias. Ahí sí que yo creo que va más allá ese mantra que conocemos todos de que para educar a un alumno hace falta toda la tribu, pues ahí lo hacen, ahí se lleva y saben las personas de la tribu quién es cada niño, cuáles son sus características, qué les va bien, qué no les va bien en educación, y me gustó mucho eso. Eso también lo destacaría de un país que no me quiero olvidar, que es de los que más disfruto, que es en la India. La India me parece que tiene una cosa maravillosa. Yo lo comento muchas veces y es que para mí la India lo que tiene es que a mí me gustaría que mis alumnos me miraran como los alumnos de la India miran a sus profesores, con esos ojos brillantes, con ese cariño, con ese respeto. Yo eso creo, y se me está poniendo en estos momentos la piel de gallina incluso, simplemente recordarlo. Me parece preciosa la conexión que hay entre familias y escuelas y con el interés de formar a la persona y sabiendo que es una misión entre todos. Y hay como muchas veces en muchas escuelas oímos debates de que hay problemas entre la familia, la escuela, pues ahí todavía están de luna de miel entre las escuelas y la familia con todo lo que ello conlleva. Me gusta mucho el trato, me gusta mucho el respeto, cómo preparan las cosas con el cariño. En sesiones que yo he dado en la India, me sorprendía que abuelos, abuelas, venían a la sesión y me preguntaban que si ellos podían entrar en la sesión para escuchar lo que le íbamos a contar a sus nietos, que tenían mucho interés y decía, pero por favor, o sea, adelante y trabajen con nosotros y compartannos sus experiencias. O sea, como que hay una comunidad que es muy fluida, pues que un abuelo venga y se meta en la clase ese día y eso me gusta mucho. De África me quedo eso, con la alegría ante la falta de recursos. También hay proyectos, la Escuela del Liderazgo, esa ya es una escuela que tiene unos recursos muy avanzados y que ponen prácticas educativas de líderes muy buenos, pero seguimos hacia el oeste y nos vamos obviamente en América estamos haciendo muchos proyectos, es más sencillo por el tema de la lengua, por supuesto, y ahí sí que estamos pues en contacto, realizando distintas propuestas educativas en muchas escuelas. Voy mucho a México, a Panamá estoy yendo cada vez más porque estamos realizando muchos proyectos con escuelas, tanto privadas como públicas allí. En Argentina tenemos también proyectos. Esta certificación que hablaba, pues en algunas escuelas, pues cuando vamos es durante 4 años. Entonces, pues te da tiempo a empaparte del sistema educativo, de lo que se hace allí y de las mejoras que se proponen. Por ejemplo, en México trabajo mucho en una escuela que hemos estado desarrollando en conjunto durante 4 años un plan de acción emocional, donde todos los días se trabaja la inteligencia emocional y cada día está marcado para todas las etapas educativas qué tipos de actividades se hacen, los objetivos, pues al final hemos conseguido diseñar un plan de acción, pero claro, trabajando con el equipazo del Colegio Reims, que es un equipo humano maravilloso, y al final lo que han ido creando es un dossier de actividades
explicadas por esos profesores tras su experiencia, y eso lo están compartiendo con otras escuelas. Me parece maravilloso. Ellos dicen, nosotros hemos estado trabajando 4 años, hemos conseguido todo esto bueno, y ahora, resto de escuelas del mundo, aquí lo tenéis a vuestra disposición, por si vosotros queréis implementarlo en vuestros salones de clase, que le llaman allí, o en nuestras aulas, que diríamos en España. Cierto, cierto. Y bueno, has hablado de África, has hablado de Latinoamérica, también has estado en todo lo contrario, ¿no? En zonas pudientes, como es un Dubái, ¿no? También te he visto ahí dando formación y demás. Bueno, también puedes hablar, ¿no? Tener recursos o no, se da educación de calidad o no. Bueno, ¿qué Ujú. experiencia también te lleva estar en uno de los países más ricos y que tengan de todo también, me imagino, ¿no? Bueno, para que nos hagamos un poco la idea de los recursos, mi primera visita a una escuela en Dubái fue en el año 2011. Yo llegué a la escuela y vi que a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y vi que los alumnos estaban trabajando con unos proyectos, con unos prototipos, y entonces pregunté, No, estamos haciendo aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos están construyendo réplicas de los coches de Fórmula 1 y al final haremos una carrera para ver quién es el que ha desarrollado el mejor coche. Además de los alumnos, hay otras personas que están colaborando en este proyecto. Y yo decía, ¿quién? Y tenían a 3 pilotos de Fórmula 1 implicados en el proyecto. Imaginaos los costes para conseguir que 3 pilotos de Fórmula 1 estén desarrollando ese proyecto, y tenían varias escuderías haciendo sus propios prototipos. O sea, eso es un derroche. Pero para decir verdad, o sea, sí que tienen muchos medios educativos. Ahora, hay de todo. Hay escuelas que son con un perfil más internacional, o escuelas más de los Emiratos, que las cosas son un poco distintas. Yo, por ejemplo, ahora también estoy pasando mucho tiempo cerca de Emiratos Árabes, de Dubái, pues estoy pasando mucho tiempo en Arabia Saudí, donde todos conocemos y sabemos lo que está pasando, que están Lo que haciendo pasa, muchos la realidad que cambios, hay, pero que todavía están lejos. Y cuando yo solamente he podido visitar escuelas de chicos, en las escuelas de efectivamente. chicas no está permitido. Sí que hay escuelas internacionales de donde ya lo están mezclando. Yo allí también hago formación de ejecutivos y me sorprendía que el primer día de clase los hombres estaban en un lado de la clase y las mujeres estaban en otro lado de la clase. Y yo, que soy, tú me conoces, que soy un poco de activar, yo siempre lo digo, yo no he venido aquí a trabajar, vengo a que a vosotros aprendáis, y para eso tenéis que moveros, tenéis que hacer cosas. Entonces yo dije, ¿pero es posible mezclar los grupos? Y me decían, desde el año pasado ya sí se pueden mezclar los grupos. Y digo, pues ya se estáis mezclando inmediatamente, que vamos a compartir. Pues hay distintas realidades, claro. Las escuelas, cuando uno entra en una escuela donde no se permite el acceso a un hombre, pues ya te están diciendo muchas cosas de ese país. En Dubái es un poco distinto. Dubái está un poco más avanzada, y hay escuelas, bueno, pues al final lo que hacen en Dubái es lo que se hace en pocas escuelas del mundo, y es que fichan como los futbolistas, que fichan profesores. He estado en tal congreso, me ha gustado este profesor que venía a compartir su proyecto, vamos a hacerle una oferta y le fichamos para nuestra escuela. Y claro, ahí como pueden pagar salarios y el interés de crear algo nuevo, algo distinto, pues eso atrae a algunas personas. Eso que has Pero comentado lo he visto, porque sí. estoy de Apple Distinguished Educator y he estado en encuentros de Apple y hay uno que hacen europeo al año y otro mundial. Y en el mundial pues Ujú. nos juntaban con profes de Japón, de todos lados y de Estados Unidos. Y habían varios profes de Estados Unidos que son conocidos, que están en redes y que yo seguía y tal, y de pronto de un día para otro me los vi en un curso que estaban trabajando en colegios en Dubái. Ahora que lo estabas comentando, cierto, esta gente terminaron en Dubái, claro. Cheque en la mesa y vente para Dubái, ¿no? Bueno, poderío tienen y lo quieren implementar para buenas cosas, como para mejorar la educación de sus alumnos. Bendito sea, Bendito si pueden, pa'lante, ¿no? Como se dice, ¿no? Así que efectivamente. y bueno, has tratado todos los continentes, pero ¿y Europa? ¿Qué nos puedes contar un poquito de Europa? Y de España, Europa, Europa es donde empezó todo. O sea, yo claro. hablaba, mira, mi padre en 62 años, él se ha recorrido toda España. Él, cuando no era tan usual hacer todas las conferencias que haces tú, Rosa, las conferencias que he hecho yo, que se monta un congreso, que este fin de semana que viene hay 7, 15, 20 congresos en España. Pues eran otros tiempos, y la formación se hacía pues con coche, y mi papá iba recorriendo toda España, y yo, mi idea era llevar esto pues un poco más allá, y empecé por Europa.
Empecé estudiando el norte de Europa, los países escandinavos, me atrajo mucho, seguí, pero hay modelos educativos muy buenos, pero centrémonos en lo nuestro. A mí me parece que España tiene muchas cosas muy buenas. Claro que hay cosas que mejorar, pero por ejemplo, lo decía en una entrevista hace poco, decía que metodológicamente a mí me parece que España está entre los 5 mejores países del mundo. La calidad de los docentes en cuanto a recursos metodológicos para implementar nuevas ideas, nuevas propuestas, analizar y estudiar, creo que eso, a lo mejor desde España, como es a lo que estamos acostumbrados, no tenemos el contraste con otros países, pero ahí estamos muy, muy bien. Creo que hay cosas que mejorar, por supuesto, pero gozamos de una buena salud, el perfil del docente, creo que destaca mucho en España. Y eso es digno de que lo sepamos y lo mencionemos. Y son ya más de 100 países y eso es lo que me queda. Hay muchas propuestas. Hay propuestas que siguen ancladas en la resistencia al cambio. Hay otras propuestas que se están pasando de cambios. Bueno, hay que encontrar el término medio, por supuesto. Pero sí que creo que en España, por ejemplo, y creo que esto se lo debemos a las madres del Colegio Montserrat, en España sí que hay esa apertura a contar lo que sucede en mis aulas. Esto, mi primer turismo pedagógico en ese sentido fue en el Colegio Montserrat. Mi padre estuvo trabajando con ellos y me dijo, hijo, vete para allá que vas a alucinar. Te hablo de hace muchísimos años. Yo Y yo he ido claro, también a formarme y he estado en varias ocasiones en el colegio y es una pasada, vaya. pues a mí me encanta que ellas cambiaran el modelo educativo, rehicieran la estructura de la escuela para que se acomodara y en el momento que les estaba funcionando empezaron a abrir los fines de semana y diciendo, docentes de España y del mundo, si queréis venir a conocer nuestro modelo, aquí os invitamos. Y ya no solo esto, yo tuve la suerte de estar entre semana, porque era cuando estaban los alumnos y se veía más. Oye, pues creo que eso ha dado cabida a que en España, es que no es presumir, es que muchas veces es, no, no cuento todas las maravillas que hacemos en mi escuela porque vamos a parecer arrogantes. No, 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 tenemos la necesidad de compartir lo que nos está funcionando. Y ahí sí que hay muchas jornadas de puertas abiertas, hay escuelas que, como bien sabes tú, que montan sus congresos donde se traen a ponentes como Rosa Liarte, otras personas, pero además ellos comparten lo que están realizando en esa escuela, que es muy enriquecedor. Y son los propios profesores los que dan los talleres o los que nos informan de las cosas. Y al fin y al cabo creo que gozamos de buenas aerolíneas educativas en España. Con la información se va transmitiendo y podemos hacer este tipo de cosas. O sea que sí que creo que Europa y hay otros países pues que sí que destacan. Me gusta el modelo en Holanda, bueno, Países Bajos, he estado en varias ocasiones, he estado haciendo formación del profesorado allí. Es que muchas veces es eso. Muchas veces a mí me piden que vaya a formar a un equipo de docentes de tal escuela, yo me informo en esa escuela y digo, sí, sí, genial, yo me voy a dar la formación de 3 días, pero después me quedo viendo qué es lo que hacéis, qué es lo que destaca en esta escuela, qué es lo que estáis haciendo. Y hay distintos modelos educativos que creo que están muy bien. Creo que Europa en general y España, digamos lo bueno, quedémonos como lo decía al principio de las cosas que sí que funcionan. Yo creo que en España hay que destacar mucho el increíble equipo humano que hay. Nos faltan recursos, nos faltan fuerzas externas que nos apoyen en todas las cosas, pero lo que es el factor humano yo creo que es digno de ser destacado. Qué guay, qué guay. Y, te has quedado antes que no nos has contado de Rusia, que has podido al final y ¿qué tal Rusia? Estuve en una escuela acelerada, porque no había estado nunca, Nada. y sí, sí, en una escuela donde es un perfil de alumnos donde hacen 4 años en un año. Es una cosa que me llamó mucho la atención y quise visitarla, me costó. Yo en Rusia he estado trabajando dando formaciones en empresa. Y ahí sí, ahí era mucha facilidad y yo cuando iba allí decía, "Oye, yo quiero conocer las escuelas de aquí, yo quiero saber cómo es la realidad, cómo es el día a día de estos centros educativos y me encontré con eso, que en Rusia, en las escuelas, el perfil de programación neurolingüística pues no lo abrazan. Y yo digo, pero si yo no hago programación neurolingüística, yo lo que hago es a- el, el trámite, el pasar todo lo bueno que tiene la PNL al ámbito de la educación. O sea, es PNL educativa, al fin y al cabo lo que hacemos. Y ellos son conocedores, lo usan, pero no quieren que alguien con este perfil visite sus escuelas. No sé lo que pensarían que iba a hacer. Pero al final, a través de contactos, a través de amistades, sí que he podido visitar. Y bueno,
Diré que en la escuela esta acelerada me sorprendió mucho porque era un proceso de trabajo más parecido a una oficina que a una escuela, donde la calidad humana yo no la vi, tampoco quiero juzgar, ¿eh? Yo estuve únicamente 2 días en esa escuela, pero sí que me parecía que iba todo tan rápido como que no daba tiempo a pararse y decir, hola, buenos días. Y eso también lo noté en otras escuelas públicas que estuve visitando en el país. Un poquito, pues esa percepción que yo siempre quito, digo, los rusos no son fríos, se tarda un poquito en conocerles, en que se abran y en conectar. Es una cultura, una sociedad distinta a la nuestra, pero yo tengo muy, muy buenos amigos rusos. Lo que sí que he notado es eso, que hay un poco de tiempo. Creo que me falta eso también con las escuelas, el dar un poquito de tiempo para que sean capaces de abrirse y compartir todo lo que hacen. Claro, claro, claro. Bueno, pues Carlos, no sé si te dejas alguna escuela que decir en el tintero de todas las que nos has contado, si te queda alguna que comentar. Afortunadamente, muchísimas, porque hay grandes ideas y propuestas por el mundo. Que investiguemos, que busquemos, que contactemos, que si a mí me gusta algo y destaco en algo, que busque qué escuelas están implementando esto. Que si yo soy una profesora que desarrollo la creatividad de mis alumnos, que me vaya y que busque la Blue School de Nueva York, que están haciendo proyectos de creatividad maravillosa. Que si a mí lo que me gusta es el trabajo cooperativo, que me vaya a la escuela de Orlando donde Kagan está implementando este modelo, que si lo que me gusta es el factor humano, la inteligencia emocional, que vaya a la escuela Reims, que vaya a escuelas de España y que cada vez vayamos buscando eso, iniciativas que nos inspiremos y que nos dejemos inspirar por lo que se está haciendo por el mundo. Pero sí que han quedado, afortunadamente, han quedado muchísimas, porque creo que hemos hablado de 7 u 8 escuelas y si mis cálculos no fallan, son 2.345.713 escuelas, así que nos hemos dejado unas cuantas en el tintero para próximas ocasiones. Qué bueno, Carlos. Pues esto es porque habrá segundo episodio con Carlos en el podcast. Esto lo aseguro, vamos, para que nos cuente más. Pero bueno, Carlos, pues para irte despidiendo, porque es un gustazo escucharte y me llevo aquí apuntadas un montón de escuelas, que yo lo que voy a hacer detrás de esto es cotillar las webs y ver toda la información, pero no te libras y no sé si lo vas a tener fácil de contarnos tu plato favorito y el lugar donde desconectar, porque habiendo viajado tanto, no sé si vas a tirar para la tierra o vas a tirar para afuera. A ver, el plato favorito lo tengo clarísimo. El dim sum, las bolitas rellenas El de dim sum, China sí, y las de Hong bolitas. Kong. El dim sum, dim sum o Dim sum, sí, sí. gyozas, hay distintas variantes, pero eso es lo que me pirra y voy por el mundo probando distintas. Y un lugar, mi templo, mi santuario es donde estoy ahora mismo. Ahora mismo estoy en Ibiza unos días. Aquí vive mi familia, mis hermanos y cuando tengo unos días libres pues me gusta venir a la parte tranquila, a descansar, a disfrutar y es un poquito mi sitio energético. Bueno, pues ni tan mal. Ibiza no había salido en el podcast, ¿eh? Y los dim sum tampoco, las yozas y todo esto tampoco. Así que Pues para original, eso ¿eh? tengo para unas cuantas horas. De dim sum puedo estar hablando unas cuantas horas. No sé si te habrá pasado, pero en Japón, sabes, ¿no? Los restaurantes son especialistas, o sea, los hay de gyoza, los hay de tempura, o si vas a comer sushi, vas a comer sushi. No, no hay el típico restaurante que tiene de todo como encontramos aquí, ¿no? Y yo me acuerdo que en Tokio pillamos uno de gyoza, me puse, Carlos, pero hasta arriba de gyoza, o sea, qué gustazo, era una Qué tras otra ricas, y es que están muy ricas. Me qué encantan, me rico, qué encantan. rico. Bueno, pues Carlos, la verdad que mil gracias por tu tiempo, gracias por contarnos y acercarnos un poco las escuelas del mundo, porque cierto es que tendríamos que tener más esa mirada exterior y aprender también para traerlo también a las nuestras y llevarnos y traernos lo mejor. Así que mil gracias.